Buenos días a todos. Vamos a partir con unas palabras iniciales de Raimundo Monge, que es el director general del ESE. Estás muteado, Raimundo. Ahí sí. Oye, nada, muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco su presencia hoy día y les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión de la sexta versión de nuestro curso para periodistas en el mundo financiero, que organiza el Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, en conjunto con la Mesa de Educación Financiera y sus colaboradores, y como siempre, el gran apoyo de la Asociación Nacional de la Prensa. En esta oportunidad vamos a abordar el tema pensiones, la solidaridad de nuestro sistema, el cual va a ser desarrollado por las expositores señora Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFPs, y la profesora María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE, que también está actuando como anfitriona. Le agradecemos su participación a las dos panelistas y aprovecho la oportunidad también de agradecer a los patrocinadores del Centro de Estudios Financieros Principal y el Depósito Central de Valores DSB, que con su generosa contribución hacen posible estas y otras actividades. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos al ESE, a este curso, y suerte con su proceso de aprendizaje. Esperamos que sea un buen aporte a su formación continua. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. No sé si me escuchan bien. Yo soy Javier Jara, soy gerente legal y de asuntos corporativos del Depósito Central de Valores. Y en nombre de la Mesa de Educación Financiera quiero agradecerles por acompañarnos en esta nueva versión, como decía Raimundo, del curso de periodistas en el mundo financiero. Les quiero contar brevemente que la Mesa de Educación Financiera es una instancia que reúne hoy día a los principales actores del sistema financiero. Estamos agrupados bajo esta mesa la Asociación de Fondos de Pensiones, la Asociación de Compañías de Seguro, Asociación de Fondos Mutuos, Asociación de Fondos de Inversión, la Asociación FinTech de Chile, la Bolsa Electrónica, la Bolsa de Santiago y, por supuesto, también mi empresa, el Depósito Central de Valores, todo bajo el alero, por decirlo de alguna manera, académico del ESE. Esta es una iniciativa que tiene como principal propósito aportar a mejorar los temas de educación financiera en el país. Y en ese sentido estamos muy contentos como mesa de ser el sponsor de esta versión del curso que, como bien decía Raimundo, está en su sexta edición. El curso del día de hoy, que voy a moderar, tiene una charla que se ha denominado justamente Pensiones, la solidaridad en nuestro sistema, y donde expondrán dos expertas en esta materia. Les quiero anunciar que cada una de ellas tendrá 20 minutos. Luego de los 20 minutos de presentación de tanto de Cecilia como de Alejandra, viene un periodo de preguntas, que yo desde ya los invito a todos a realizar a través del chat. Así es que vamos a ir ordenando esas preguntas y de acuerdo al orden como nos vayan llegando, trataremos de hacerlas al final de la presentación. En jerga periodística les quiero decir que las preguntas son on, de manera que cada uno de ustedes las va a poder utilizar en su trabajo profesional. Dicho eso, quiero pedirles también, me lo ha requerido la organización, que por favor enciendan su cámara en este minuto y se individualicen con sus nombres en el Zoom, porque de esta manera la organización del curso puede individualizarlos y llevar un control de asistencia. Así que desde este momento les pido por favor que durante unos 10 segundos, prenda su cámara y vamos a sacar una foto para dejar testimonio del inicio del curso. Bien, creo que ahí logramos, me estoy analizando el objetivo. Y dicho eso, reitero, los invito a ir durante la presentación haciendo sus preguntas por el sistema chat y vamos a iniciar la charla a través de Cecilia Cifuentes. Cecilia es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE, se transforma en la dueña de casa de nuestro evento del día de hoy. Es además profesora adjunta del ESE Business School, es consejera del Comité Consultivo Previsional, miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo y también de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Así es que, dicho eso, y para estar ajustados los tiempos, te dejo, Cecilia, para que inicie el curso de hoy. Bueno, muy buenos días.
les tengo que confesar que estoy muy, muy contenta con la convocatoria que hemos tenido en este curso. Esperamos entonces que sea un aporte bien importante a las discusiones. Estamos viviendo un periodo muy complejo en nuestro país y por supuesto que hay muchas causas, pero sin duda que una de las causas de los problemas que tenemos es la falta de educación financiera, la falta de comprensión de temas importantes. Y por eso esta vez hemos querido explicar bien en qué consiste el pilar solidario previsional. Voy a partir con una anécdota. Después del estallido social me tocó ir varias veces a los matinales, cosa que no había hecho en mi vida, y en uno de esos matinales, y por eso esa es la razón de poner este tema, el periodista dijo la siguiente frase: bueno, como todos sabemos, todos aquellos que aporten al sistema privado no tienen ningún derecho a ningún beneficio del Estado, que es absolutamente la antítesis del pilar solidario. Entonces, yo en ese minuto tuve que hablar con Iván Núñez y decirle: el periodista está diciendo algo que es completamente equivocado. Tuvieron que parar y decir: parece que hay un error. Bueno, y ahí me di cuenta, en realidad no quiero asumir mala fe del periodista, creo que hay un desconocimiento enorme en muchos temas en Chile, y me parece súper importante ir avanzando. Un tema que no les hemos comentado es que para aquellos que asistan a las 5 sesiones van a recibir un diploma de asistencia del ESE. Entonces, por eso es importante que se individualicen en el chat para poder ir viendo la asistencia, para después, finalizado el curso, les podamos mandar este diploma. Otro tema importante es que la clase se va a grabar. No, perdón, no es individualizar en el chat, me equivoqué, es que se pongan su nombre, porque hay veces que en los participantes, claro, en el Zoom, en los participantes aparece una sigla que no se entiende, entonces para que sea claro. Las sesiones se van a grabar, por si alguien de repente tiene problema de asistencia la pueda ver. Lo que sí, todo el espacio de preguntas, eso no se va a grabar. Solo los que estén presentes entonces van a poder participar en ese espacio de conversación que nos importa mucho. Bueno, y sin más explicaciones, voy a partir explicando lo que me parece más importante de entender del pilar solidario previsional. Como dijo Javier, yo soy miembro del Consejo Consultivo Previsional. Sí quiero advertir que todo lo que yo diga acá o las opiniones que exprese sobre el pilar solidario las expreso en mi calidad de académica, de investigadora, y no como miembro del Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo emite opiniones en conjunto, no de sus consejeros en forma individual. Así que por cualquier cosa que quieran anotar o nota, etc., la cita para mí es académica de la Universidad de los Andes y no miembro del Consejo, aunque por supuesto tengo que reconocer que el conocimiento que tengo del pilar solidario en parte importante se debe a mi pertenencia a ese Consejo. Entonces vamos a partir con la presentación. Lo que nosotros, la verdad que en las 6 versiones de este curso siempre hemos hablado del tema de pensiones. ¿Y por qué? Porque yo creo que es uno de los temas en que hay más desinformación o más desconocimiento, y es un tema tremendamente importante. Pero siempre hemos hablado más enfocado en el sistema de capitalización. Y nunca hemos tomado el tema de la solidaridad en el sistema, y por eso esta vez he querido que sea este el foco de la presentación. Entonces, lo primero que habría que explicar es un poco entender la estructura del sistema previsional en Chile. Siempre se dice que son 3 pilares, y la figura que se pone es efectivamente una figura de 3 pilares separados. A mí me gustó más esta figura porque la verdad que no son 3 pilares separados, son pilares que interactúan entre ellos. O sea, de alguna manera este pilar solidario responde a las deficiencias que puede tener el pilar obligatorio y complementa el pilar obligatorio, no es un pilar separado. Y bueno, está este pilar voluntario, que es el ahorro voluntario, que es tremendamente relevante, pero también hay que decir que, por lo menos en mi opinión, más que pilar, esto es una pilastra, porque es poco significativo para lo importante que debería ser. Nosotros nos vamos a centrar en esta sesión entonces en lo que es el pilar solidario, y por lo tanto vamos a hablar básicamente de la pensión básica solidaria, que hay de 2 tipos. Está la pensión básica solidaria de vejez y la de invalidez. Por supuesto que la más importante es la de vejez, y el aporte previsional solidario que hay de vejez y también de invalidez. El pilar obligatorio, por su parte,
También paga pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. Aquí un tema importante. En general se dice, el año 2008 se le agregó un componente solidario al sistema, antes no había nada, y eso no es estrictamente correcto. Antes había un componente solidario en el sistema, pero que tenía serios problemas de incentivo y de diseño. Existía y se crearon en el año 75, en realidad. Antes del sistema de capitalización se crearon las pensiones asistenciales, que era un subsidio no contributivo y condicionado a la situación socioeconómica del hogar. El año 2000 había un 17% de personas mayores de 65 años que recibía estas pensiones. Estas pensiones eran, por supuesto, más bajas de lo que son actualmente. A diciembre del 2000, la PASIS en pesos de hoy sería equivalente a 63.000 pesos, pero tenía una restricción. Y aquí era un poco como un todo o nada, en el fondo. Y ese era el problema que tenía. O sea, o le entrego esta pensión o no le entrego nada, y de alguna manera existía esta percepción, bueno, es que para que te la entreguen tú no tienes que tener nada, y por lo tanto conviene no ahorrar en el sistema de capitalización. Tenía un poco ese problema. Era incompatible con cualquier otro tipo de pensión que hubiera, y había también una garantía de pensión mínima que exigía requisitos de cotización bastante exigentes, alrededor de 20 años de cotización, y había ahí una garantía de pensión mínima. Por lo tanto, era bastante incompleto, pero existía una especie de pilar solidario que tenía básicamente dos problemas: que no generaba en los sectores de bajo ingreso incentivos suficientes a cotizar, y además se daba el problema, y ya se empezaba a percibir en ese momento, a principios de los 2000, que iba a haber un enorme número de pensionados que no iban a tener ningún aporte estatal. Y entonces en el 2006 se cita esta comisión, que la lideró Mario Marcel. Fue un trabajo espectacular de esa comisión en un periodo muy corto. Hicieron un documento, lo pueden revisar, son más de 800 páginas. Hicieron una serie de sugerencias tremendamente relevantes. Lamentablemente no todas se tomaron, porque si se hubieran tomado todas, parte de los problemas que tenemos hoy día no los tendríamos. Y a partir de este informe, el gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Bachelet, diseña esta reforma previsional cuyo principal objetivo fue crear este pilar solidario o sistema de pensiones solidarias, que tenía 5 objetivos. Esto yo lo saqué del mismo informe, o sea, del mismo proyecto de ley, que era constituir un primer pilar del sistema de pensiones, una base que fuera solidaria y cuyo objetivo fuera aliviar la pobreza en la vejez. También tenía el objetivo de que existiera una garantía de pensión, de tal forma de que los adultos mayores no tuvieran una incertidumbre absoluta respecto a con qué ingresos iban a vivir en el futuro. También tuvo el objetivo de incentivar las cotizaciones previsionales, y vamos a ver después que ese objetivo no lo cumple 100%. Introducir solidaridad en el sistema de pensiones. Ya había solidaridad, pero se profundizó, era bastante escasa. Y un punto muy importante es que esto se hiciera manteniendo la sostenibilidad fiscal, para que fuera factible pagar las pensiones en el futuro. Aquí bien breve, y esto no vamos a entrar en el detalle de esta lámina, esta es la institucionalidad del sistema de pensiones completo, no del pilar solidario, del sistema de pensiones completo. Entonces aquí un poco desmitificar esto que se dice, la seguridad social en Chile está basada en el sector privado. Y si uno mira la institucionalidad que tiene nuestro sistema de pensiones, hay un rol estatal enorme en el sistema de pensiones en Chile. Dentro de esta lámina, los únicos agentes privados son las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de fondos de cesantía. Todo el resto son organismos públicos. Son organismos públicos, los ministerios básicamente. Aquí está el Consejo Consultivo Previsional, al cual yo pertenezco, que tiene el rol de diseño de políticas, es 100% estatal. El diseño de las políticas de seguridad social en Chile es 100% estatal. Después está un rol normativo, obviamente también estatal, y después está el rol de administración, y ahí recién entran entidades privadas en el sistema. Pero también hay entidades públicas. Aquí, por ejemplo, se muestra cuáles fueron las instituciones que se crearon a partir de la reforma del 2008, cuáles eran las que habían antes. Entonces aquí, para explicar una cosa, nuevas instituciones públicas, aparece la Superintendencia de Pensiones.
obviamente que antes existía, lo que se hizo fue ampliarle los roles. Antes se llamaba Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, era la Superintendencia de AFP, y ahora se llama Superintendencia de Pensiones, y por lo tanto regula y norma todo el sistema de seguridad social, y no solo a las AFP. Esto también me parece importante, establecer quiénes son los que tienen derecho a los beneficios del sistema de pensiones solidarias, y como les digo, hay dos tipos: la pensión básica solidaria, que es un monto fijo, y los requisitos para obtenerla, y esto es importante en la discusión de los retiros que se dio: no tener derecho a pensión en un régimen previsional. Eso significa que son personas que no han cotizado nunca, ni en el sistema antiguo ni en el nuevo. Porque si no tendrían derecho a algún tipo de pensión en esos sistemas. Bueno, hay algunos del sistema antiguo que no cumplían el derecho por los años de cotización, pero en el fondo el primer requisito es no ser afiliado al sistema de AFP, haber cumplido 65 años. Esto fue una innovación bien importante de la reforma del 2008, porque si bien, y en eso yo creo que hubo falta de voluntad política, no se subió la edad legal de jubilación, que eso yo creo que fue un grave error en ese minuto. Sí se estableció que el pilar solidario, los beneficios del pilar solidario se reciben a los 65 años, y eso de alguna forma incentiva a que las mujeres posterguen la edad de jubilación, porque antes de los 65 años no reciben pilar solidario. Este es un requisito clave: integrar un grupo familiar que pertenezca al 60% más pobre de la población de Chile. Y aquí hay un tema entonces con los retiros, porque en algún minuto se decía, no importa que tú retires todo porque eso significa que vas a tener derecho al pilar solidario. No necesariamente. O sea, hay personas que se pueden haber quedado con 0 en sus cuentas de capitalización individual y no van a tener derecho al pilar solidario porque no están dentro del 60% más pobre. Tener un mínimo de 20 años de residencia en el país. Esto la verdad que es un requisito súper importante, pero está bastante mal controlado, no se controla muy bien. Y haber vivido en Chile 4 de los 5 años previos a la solicitud de la pensión. Esto se solicita, no es un derecho que se reciba por solo cumplir los requisitos. Hay que solicitar la pensión básica solidaria, hay que postular en el fondo. Y el aporte previsional solidario es básicamente lo mismo, con la única diferencia que este es para personas que han cotizado en el sistema de capitalización individual, pero que logran financiar una pensión muy baja. Y aquí está el gran cambio que introdujo el pilar solidario en el fondo. Porque estas personas estaban descubiertas en el sistema antiguo, o sea, antes de que se hiciera esta reforma, y ahora se les dice, aunque ustedes tengan derecho a pensión, si esa pensión es muy baja, el Estado les va a dar un aporte, que depende de una serie de factores, no es un aporte fijo, y para tener derecho tienen que poder financiar una pensión por los ahorros propios que sea inferior a la pensión máxima con aporte solidario. Después vamos a ver un poco los valores, que es la P+. Haber cumplido 65 años y lo demás es equivalente. Bueno, y además están las pensiones de invalidez, PBS de invalidez y APS de invalidez. No vamos a entrar mucho en detalle porque no nos da el tiempo, pero estos son, también tienen requisitos médicos para poder recibirse, porque estas se pueden recibir bastante antes de los 65 años. Veamos algunos números rápidamente, y lo primero que parece importante mostrar es que esto es bien paradójico, porque nadie puede dudar que Chile tiene un problema serio de envejecimiento de la población, y a pesar de eso, si nosotros tomamos el gasto fiscal total en lo que se llama protección social de edad avanzada, y esto incluye, por lo tanto, no solo el pilar solidario, sino que incluye el sistema antiguo de reparto, e incluye también la previsión de las Fuerzas Armadas, el gasto como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto total ha venido cayendo. Esto es curioso, es un tema que llama mucho la atención, porque a pesar de que el problema es cada vez más grave, desde el punto de vista de política pública le damos menos prioridad que antes. ¿Por qué cae? Y la razón es bastante obvia. Porque han ido disminuyendo el número de jubilados que pertenecen al sistema antiguo. Eso ha permitido ir liberando recursos fiscales, porque hay que pensar que las pensiones del sistema antiguo se están pagando todas con recursos fiscales.
como eso ha ido cayendo, las personas del sistema antiguo han ido falleciendo, se han ido liberando recursos fiscales, eso ha permitido financiar el pilar solidario, pero hay parte de los recursos que se han liberado que se han destinado a otros temas, se han destinado principalmente a educación y salud. Esto sí es importante destacar que no incluye el componente de salud de los adultos mayores, es protección social, salud está en el ítem salud. Pero esto llama la atención, o sea, uno no debería esperar, y yo creo que esto es bien paradójico en el sentido de que tenemos un problema acá y le hemos ido destinando menos recursos. Si vemos esto mismo respecto al gasto del solo el pilar solidario, del sistema de pensiones solidarias, desde que se creó hasta ahora, claro, efectivamente en los primeros 2 años subió fuertemente, en los primeros 3 años hay que acordarse que esto partió con una cobertura del 40% y fue subiendo. Al 2010 ya cubría el 60% de la población, y por lo tanto eso explica el alza inicial, pero curiosamente después, como porcentaje del producto se mantiene hasta el año 2016, y cae entre el año 2013 y 2016, como porcentaje del gasto total. ¿Por qué? Porque se estaban destinando recursos muy significativos principalmente al tema de educación. Entonces, se le empezó a dar menos prioridad a la necesaria si uno mira estos números. Esto obviamente se corrige fuertemente a partir del 2019 porque se subieron los beneficios del pilar solidario en un 50%. Eso se hizo en diciembre del 2019, por eso el salto tan importante se produce en el 2020. Pero al final lo que uno hace ahí es recuperar la importancia que tenía como porcentaje del gasto en el 2011. Lo que sí ha ido creciendo en forma muy significativa es el número de beneficiarios del sistema de pensiones solidarias, y esto, la explicación es el tema demográfico, totalmente. Ahora, sí es interesante ver que los beneficiarios de la pensión básica solidaria se han mantenido relativamente estables, y esto es distinto a lo que se proyectó. Se proyectaba que ese número iba a seguir subiendo, y en realidad lo que sube mucho son los que reciben aporte previsional solidario. Esto explica en parte que el gasto haya crecido menos de lo que se anticipaba, porque los que reciben pensión básica solidaria reciben el aporte total, y en cambio los que reciben APS reciben menos. Reciben dependiendo de cuánto puedan autofinanciar, y en la medida que pueden autofinanciar una pensión mayor, el aporte es menor, ¿ya? Entonces eso explica en parte que el gasto haya crecido menos de lo que se proyectó al inicio, cuando se hizo esta reforma, a pesar de este aumento en el número de beneficiarios. Aquí un poco para entender en el número de beneficiarios cuáles son los más significativos, y esto, el número de beneficiarios, es una política, si uno quiere, feminizada en el número de beneficiarios. O sea, son mucho más mujeres que hombres los que reciben PBS y los que reciben aporte previsional solidario. La diferencia es bien significativa. Aquí, por ejemplo, en mujeres el área amarilla más el área naranja, y aquí también el área naranja más el área amarilla, entre invalidez y previsión. ¿Y esto por qué se explica? Bueno, porque las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces eso explica que haya mucho más mujeres beneficiarias del pilar solidario que hombres en el número. Y esto es un tema que vamos a ver después, que si bien esta política cumple un rol de equidad de género, al menos en mi opinión, y aquí vuelvo a decir que opino como investigadora más que como miembro del Consejo Consultivo Previsional, vamos a ver que en los números las mujeres reciben aportes inferiores a los hombres. Estos son los valores de la pensión básica solidaria, que es esta garantía de pensión básica a los que no tienen ningún otro tipo de pensión. Esto está en términos reales en pesos del 2021, y la verdad que se mantuvo en torno a 100.000 pesos. Sabemos que en este último par de años se ha subido en forma muy significativa, se subió un 50%, en forma gradual se subió, no voy a entrar en el detalle, pero se fue subiendo primero para las personas de más edad y después iba a ir subiendo para los de menos edad. Esta es la P+. ¿Y qué es lo que es la P+? Es la pensión máxima para recibir aporte previsional solidario. O sea, por ejemplo, ahora, alguien que autofinancia una pensión de 500.000 pesos no puede recibir nada. En la medida que
que puede autofinanciar una pensión inferior a eso, va recibiendo un aporte, siempre y cuando esté dentro del 60% más pobre. Pero aquí hay un tema que es súper central, que es que mientras más pensión autofinancien las personas, menor es el aporte que reciben del Estado. Entonces, esto de alguna manera implica que hay un impuesto para cotizar. Mientras yo más cotizo, menos me ayudan. Logro una pensión final mayor que la pensión básica solidaria, obviamente, pero el Estado me ayuda menos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que es bien central para un sistema que es muy complejo. Para determinar el aporte que va a entregar el Estado a cada persona, la fórmula matemática es de una complejidad enorme. O sea, una persona no tiene cómo saber a priori en cuánto la va a ayudar al Estado. Es de una complejidad enorme. Lo único que las personas perciben es que ven que su vecino, que nunca ahorró un peso en el sistema, nunca cotizó, recibe 160.000 pesos, y ellos que hicieron un esfuerzo de ahorro y cotizaron, reciben menos. Entonces, que tiene todo un sentido de focalización y decir vamos a ayudar más a los que más lo necesitan, y los que más lo necesitan son los que no tienen nada, y en ese sentido es correcto. Pero desde el punto de vista de los incentivos hay un problema acá, que es un problema general de las políticas sociales, por eso son tan complejas de diseñar, porque genera este incentivo a decir mejor no cotizo y ahorro de otra forma, que tampoco es una seguridad, porque si ahorra de otra forma va a tener otros ingresos y se los van a detectar cuando le vayan a ver si le dan aporte o no. Entonces aquí hay una serie de incentivos que no son deseables que se produzcan, y sí está esta sensación de las personas de, pucha, yo que hice esfuerzo me ayudan menos que el que no hizo ningún esfuerzo. Y eso es fácil de percibir. El resto es tremendamente complejo. Este es un cálculo que hice que me llamó la atención cuando vi los números, porque lo que hice fue tomar el gasto total del pilar solidario y dividirlo por el número de beneficiarios. Entonces este es el beneficio promedio mensual. Y se da un resultado bien curioso, es que cae el beneficio. Entonces aquí también hay un tema que llama la atención, porque siendo este tema durante todo este periodo una demanda tan sentida de las personas, el aporte promedio por beneficiario fue cayendo, y esto se explica porque las personas empezaron a autofinanciar pensiones un poquito más altas, y por lo tanto los aportes que fue dando el Estado fueron un poco menores. Y para ver la realidad actual de las pensiones en Chile, entre la parte que autofinancian y la parte que reciben del Estado. Esta realidad la publica la Superintendencia de Pensiones y es tremendamente diversa de acuerdo a cuántos años han cotizado las personas. Eso lo pueden revisar en la página de la Superintendencia de Pensiones. Está abierto este dato, está abierto, y uno ve claramente que las personas que tienen pensiones muy bajas es porque cotizaron prácticamente nada. Aquí yo saqué el promedio. Este es simplemente el promedio, y uno sabe que los promedios esconden realidades muy diversas. Pero lo que interesa de estos datos, por supuesto que aquí también están personas que no reciben ningún aporte del Estado, que son los que están en el 40% más rico. Pero en promedio los hombres autofinancian una pensión de 10 UF al mes, y en promedio reciben una APS de un poquito más de 2 UF al mes. Las mujeres autofinancian una pensión bastante más baja y reciben un aporte menor, y eso también llama un poco la atención. ¿Por qué reciben un aporte menor? Porque el sistema de alguna forma premia a los que cotizaron más, por toda esta fórmula tan compleja de cálculo que yo decía que pensé, les explicaré la fórmula de cálculo, pero dije, se me van a ir mis 20 minutos en explicársela, y a lo mejor no me entenderían nada. Es muy, muy difícil. En el documento que les mandamos está todo explicado, todos estos detalles están explicados, pero son detalles complejos. Y estos son los valores de las medianas. Y aquí sí que llama la atención, la mediana del aporte que reciben los hombres versus la mediana del aporte que reciben las mujeres. Ojo que aquí no está incluido la pensión básica solidaria. Si uno pone pensión básica solidaria, esa la reciben mucho más mujeres que hombres. Pero cuando uno pone las pensiones del sistema, que dejan fuera la pensión básica solidaria, uno puede ver que las mujeres reciben un aporte en promedio menor que los hombres.
no es así si yo calculo el gasto del pilar solidario. El gasto del pilar solidario es una parte más importante que va a mujeres que a hombres por el efecto de la pensión básica solidaria. Entonces, para no demorarme mucho y ir como terminando, voy a señalar los que yo considero que son los aspectos positivos que tiene este pilar solidario. Creo que esta fue una muy buena reforma y de alguna manera hace pensar que Chile pudo hacer muy buenas reformas con sustento técnico y con acuerdo. Creo que eso lo hemos perdido en Chile y a mi juicio se perdió en el segundo gobierno de Bachelet. Estamos haciendo desde esa época, también en opinión mía, malas políticas públicas y por lo tanto creo que eso, en vez de solucionar los problemas, los está agravando. Esta fue una muy buena política pública que buscó lograr un mix muy complejo de las políticas públicas que logren ser eficientes, equitativas y sostenibles fiscalmente. Ese es un equilibrio muy difícil de lograr. Y siempre, por supuesto, por tratar de ser más eficiente, voy a lo mejor ser menos equitativo, o por tratar de ser más equitativo, voy a afectar la sostenibilidad fiscal. A mi juicio, al menos, aquí se logró un equilibrio súper razonable en esos tres aspectos. Se estima para los beneficiarios del pilar un aumento de pensiones o de ingresos en general cercano a 30%, y probablemente con los beneficios que se están dando actualmente esto se acerque a un 50%. O sea, el pilar solidario mejora las pensiones de aquellos que son sujetos del pilar solidario. En unos años más esto va a ser cercano al 50%, eso es muy significativo, y se estima también que esta reforma ha permitido una caída en la pobreza de los adultos mayores de más de 25%. O sea, cuando vimos los objetivos iniciales, en general, si uno quiere hacer ahora una revisión posterior, los ha cumplido bastante bien. ¿Cuáles son los problemas del pilar solidario? El primero, que ya lo mencioné, es este impuesto implícito a cotizar. ¿Por qué? Porque el aporte del Estado cae en la medida que la persona contribuye más al sistema. Este impuesto se puede estimar y es un 30%. Ese es el impuesto por cotizar, o sea, por cada peso que yo cotizo, que mejora mi pensión obviamente, pero cae mi aporte en un 30% del peso que coticé. Obviamente esto es mejor que lo que había antes, que era o usted recibe el 100% o recibe 0. Ahí el impuesto era 100% en el fondo. En eso se mejoró, pero sigue existiendo este impuesto a las cotizaciones, este impuesto implícito que se llama, y que de alguna manera sigue generando un incentivo a la informalidad. O sea, sigue siendo de alguna manera atractivo en Chile no cotizar. Y en parte por la complejidad que tiene el sistema. Y de hecho, si uno analiza los datos de formalidad en Chile, la verdad que hemos avanzado muy poco. El país ha crecido mucho en los últimos años, pero la informalidad se ha mantenido muy estable en Chile. O sea, aquí este objetivo que se puso la reforma de no castigar la formalidad, incentivar las cotizaciones, no lo cumple muy bien, a mi juicio. Otro tema que no cumple, y aquí cito una frase del informe Marcel, que el propio informe Marcel lo planteaba como uno de los objetivos de un sistema previsional, y que creo que tampoco lo estamos cumpliendo tan bien, porque dice al sistema previsional se le demanda no solo suavizar los cambios en los niveles de ingreso para asegurar una vejez de calidad, que eso lo cumple, sino que ello se logre a través de mecanismos comprensibles y predecibles, neutralizando así la incertidumbre que rodea el proceso de envejecimiento. Creo que esto no lo estamos cumpliendo. Creo que el sistema es tremendamente complejo. Y con la reforma que hay propuesta en el Congreso, la complejidad se acentúa enormemente, también en mi opinión, porque vamos a agregar otro pilar que interactúa con los dos otros pilares y que hace todavía más incomprensible para las personas entender qué tengo que hacer para tener una buena pensión. Y por último, el mecanismo de focalización es tremendamente complejo. Esto de determinar si una persona pertenece o no al 60% más pobre es técnicamente muy complejo desde el punto de vista técnico y también muy difícil para los beneficiarios o los potenciales beneficiarios. Una persona a priori no tiene cómo saber si pertenece o no al 60% más pobre y qué variables le van a evaluar para eso. Entonces, las conclusiones para mí serían
tres, básicamente. No, son cuatro. El pilar solidario ha sido una política pública muy positiva, cumpliendo en general y bastante bien los objetivos que se establecieron al inicio. Tiene un diseño complejo, poco transparente para la población y genera incentivos negativos en el ahorro y la formalidad. Yo creo que hay espacios de mejoría en dos ámbitos. Como muestran los datos, yo creo que hay espacios para que el país destine mayores recursos al tema previsional, porque de alguna manera ha ido perdiendo prioridad. Y creo que hay espacios para simplificar su operación. Y bueno, a lo mejor muchos de ustedes lo han visto, Patricio Arrau y yo hicimos una propuesta hace un tiempo atrás de avanzar hacia una pensión básica universal. Obviamente tiene un costo fiscal, pero es una propuesta que a mí por lo menos me parece interesante de analizar. Y eso es un poco el objetivo de haber invitado a Alejandra, porque también la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones está haciendo propuestas en esta misma línea. Entonces con eso, perdonen que me haya pasado unos poquitos minutitos. Está bien, Cecilia, está bien. Te agradecemos y ya hay algunas preguntas que te las vamos a hacer al final de la presentación. Les recuerdo nuevamente, vayan haciendo sus preguntas a través del chat. Y bueno, junto con darte las gracias, Cecilia, quiero presentar ahora a Alejandra Cox. Alejandra es doctora en Economía de la Universidad de Chicago, además de ser ingeniero comercial y licenciada en Economía de la Universidad Católica. En su amplia trayectoria académica, ella ejerció entre el año 1986 y 2015 como profesora de Economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach. Es además fideicomisaria de una junta directiva de Hawkins Capital Management y es miembro del comité financiero de la Fundación Queen's Care. Y recientemente, como todos ustedes deben saber, fue designada como presidenta de la Asociación de FP de Chile, siendo la primera mujer en liderar a esta asociación gremial. Así que, Alejandra, te damos las gracias por estar con nosotros en este curso y te dejamos ahora el floor es tuyo, como dirían en US. Muchísimas gracias, Javier. Aprovecho de agradecer también a Raimundo, por supuesto a Cecilia y a todas las personas que están detrás de que este programa haya sido posible. Conozco a Lorena, pero yo sé que hay más personas trabajando hoy día en esto. Por supuesto que agradezco la presencia de todos los periodistas del mundo financiero que están atentos a esta presentación y voy a también usar una, ¿cómo hago? Pues si tienes tu presentación abierta, ponle compartir pantalla en el link de abajo y ahí haces el link con la presentación. Ok, vamos a ver aquí. Compartir pantalla. Ajá. No es en la flechita verde, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. En el banner de abajo de tu computadora. Ya, ok. A ver. Ahí sí. ¿Lo ven? No todavía. No. Oh, ok, esperen. Pasa esto. Sí. Si quieres me la mandas, Alejandra, y yo la proyecto. Yo lo voy a enseñar. No, sí, espérate, sí, es que es un segundo que tengo que ver, es la flechita verde, ¿no? Sí, una flechita verde que está abajo, en el banner de abajo de tu computador. Sí. Y tienes que tener abierta la presentación. Ahí parece que vamos a llegar. Ahí estamos, bien. Ok, entonces. Te dejamos, Alejandra. Perfecto, ahí. ¿La ven bien? La vemos, si tiene la posibilidad de ponerla en modo presentación, mejor, pero se ve. Ahí. Ups. Ahí. Ahí la pongo como presentación, ¿no? Pero se ve, Alejandra, si quieres. Ahí está perfecto. Ahí va. Ok. Sí. Entonces, eso es otra cosa. Ahí la ven. From the beginning. ¿Ahí la ven? Sí, from the beginning. Solidaridad en pensiones. Perfecto. Bueno, entonces voy a referirme a 4 temas. Un poquito voy a hablar de nuestro sistema y cómo mejorar las pensiones siguiendo la excelente descripción
que hizo Cecilia. Nuestro sistema de pensiones da beneficios para vejez, invalidez y sobrevivencia. Es un sistema mixto porque tiene beneficios del Estado, como bien lo decía Cecilia, y también se basa en el ahorro individual, que tenemos dos partes, el ahorro obligatorio y el voluntario. Y en este esquema de tener este sistema de este tipo, hay muchos otros países que nos acompañan con variaciones, pero no somos ni únicos, a pesar de que en cierta forma fuimos primeros en este tipo de esquema. Un tema que nos aboca, que nos preocupa, es cómo mejorar las pensiones, y hoy día en especial estamos hablando de la parte solidaria, pero para poder mejorar las pensiones necesitamos más recursos, y los recursos adicionales pueden venir de más ahorro, que pueden ser hacia la cuenta obligatoria, con aumento en el porcentaje destinado a pensiones en esta cuenta, de cualquier tipo que sea, aumento en la regularidad de las contribuciones, ese también es aumento del ahorro, y aumento en el periodo activo relativo al periodo pasivo. Estas son tres maneras de juntar más recursos para poderlos distribuir en el periodo pasivo. La alternativa es más impuestos que permitan más beneficios básicos financiados por el Estado, lo cual requiere aumento de la recaudación fiscal. Cualquiera de estos dos mecanismos de financiamiento, más ahorro, más impuestos, significa menos consumo presente. De manera que el esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar pensiones es un esfuerzo de restringir nuestro consumo presente. ¿Es posible considerar un sistema de reparto, un sistema de apoyo a las pensiones más bajas? Eso puede ser un sistema de reparto, se habla mucho de eso en Chile, y la respuesta simple es que no es posible considerar un sistema de reparto. ¿Por qué? Por nuestra demografía. Tengo ahí en este gráfico la distribución por edad de población. Alejandra, perdona ¿Sí? que te interrumpa, pero ahí, es que no estábamos viendo tu presentación, ahí sí que la estamos viendo. Ok, Perfecto, perfecto. Esta distribución, esta población de 20 millones, un poquito más de 20 millones, para el 2041, es el año... Yo creo que hay que avanzar más. ¿Ahí? ¿Eso? No, un poquito más todavía. Sí, es que va a ir avanzando a medida que les voy dando la respuesta. ¿Otro más? No, ahí ya está, yo creo que esa... Viene el Que gráfico. Alejandra la está compartiendo. La que está compartiendo es otra persona. Entonces yo creo que por ahí va la confusión. A ver, Sí, ¿qué hago? yo estoy ¿La compartiendo, saco? pero ahí estamos en el gráfico, Alejandra. ¿La saco o no? No, Lo no. que pasa es que la presentación que estamos viendo es la que está compartiendo Lorena. Entonces tú tendrías que ir avisándole que avance cuando Perfecto. necesite. Ya. Perfecto, ok. Bueno, en esta ustedes pueden ver ahí la distribución de edad de la población, ¿o no? ¿La pueden ver? Sí, Sí. es la pirámide. La pirámide de la población. Entonces, eso es para Chile el año 2041. Y para que más o menos ustedes entiendan la idea, es que en 20 años más, para cualquier persona que hoy día tiene 40 años, es cuando ya esa persona va a estar en la población pasiva. Y si tienen 30, se está acercando. O sea, que es muy luego. En 20 años más, la población pasiva de más de 65 años en Chile es casi el 21% del total, y la población en edad de trabajar es 51,6% de toda la población. Ahora, solo parte de las personas que están en edad de trabajar trabajan, y si la participación es del 69%, que es aproximadamente lo que es hoy en día, en promedio, mujeres y hombres, la población trabajadora es el producto de 69% por 51,6%, lo que hace que la población trabajadora sea el 36% del total. Lo que indica que habría en 20 años más
1,7 trabajadores por cada pensionado. Implica que por cada peso que los trabajadores activos quieran transferir al grupo de pensionados, necesitan mandar 60 centavos por cada peso que transfieran. Entonces es un esfuerzo demasiado grande, excesivo, y es así, es tan grande por la distribución de edad de la población. Por tanto, la única manera de construir pensiones, y eso explica por qué no solo Chile, sino que el mundo entero se ha movido hacia sistemas de ahorro, es porque la distribución de la población no permite hacerlo de otra forma. Es demasiado oneroso y demasiado caro hacerlo con transferencias directas desde los trabajadores hacia los pensionados, como se había hecho al principio de estos sistemas, cuando habían 20 trabajadores por cada pensionado, pero con el envejecimiento de la población, esas proporciones fueron cambiando, haciendo estos sistemas cada vez menos viables. Avanza. Lorena o quien esté. ¿En qué consiste nuestro pilar solidario? Ya lo explicó en mucho detalle Cecilia. Es en Chile un programa orientado al 60% más pobre. Eso puede cambiar, pero así es en este momento. Tenemos dos programas que se suman, la pensión básica universal, que es hoy de 158.000 por mes, es para los que no tienen pensión, y un aporte previsional solidario para los que sí tienen pensión, pero tienen pensiones entre 0, por poner el extremo, y 468.000 por mes, que es la pensión, la P+, que se llama. El aporte previsional solidario es casi 158.000, la PBS, si la pensión autofinanciada es 0 o muy pequeña, y es casi 0 si la pensión autofinanciada es 468.000. Esa es la fórmula. La fórmula se basa en esta transferencia que disminuye con el valor de la pensión autofinanciada de la persona. Tal cual como Cecilia lo mencionó, ha habido efectos positivos directos sobre las pensiones. Este sistema entrega solidaridad intrageneracional, concepto que se ha manoseado mucho, como que si no existiera en Chile. Sí existe, porque los que financian este sistema solidario son todos los que pagan impuestos, no solamente los trabajadores, sino que todos los que contribuyen a las arcas fiscales del Estado, todas las formas de impuestos, todo eso se suma y parte de eso se destina a financiar las pensiones. Los trabajadores de hoy, vía sus impuestos, ayudan a financiar las pensiones de los trabajadores, de los pensionados que trabajaron ayer y que son pensionados de hoy. También el Estado en un determinado momento puede estar tomando deudas, y esas deudas se pagan después. Esas son transferencias intergeneracionales. Sin embargo, el pilar solidario de hoy tiene problemas, y ya Cecilia los hizo ver. Primero, el pilar solidario solo cubre el 60%, y cortar en el 60% implica usar criterios que de alguna manera pueden equivocarse, hay errores. Hay una persona que está en el 61% que no le toca, y que se parece mucho a una persona que está en el 59% que sí le toca. Ese corte crea un sentido de injusticia para muchos. El otro tema del pilar solidario que tenemos es que la transferencia, el monto puede ser muy pequeño para una persona que también se parece mucho a una persona que recibe mucho más. Y el criterio que se usó en el 2008 para introducir esta fórmula tenía que ver con focalizar lo más posible, tratar de ayudar, pero una vez instalado el sistema, como bien lo explicaba Cecilia, tiene problemas con respecto a
comprensión, primero que todo. Cuando las personas proyectan hacia el futuro, no pueden contar claramente con una ayuda estatal porque no saben si esa les va a llegar y de cuánto va a ser. Más aún si uno lo trata de explicar la fórmula, es difícil que para ustedes entender este esquema, más para una persona que no es estudiosa de finanzas o del sistema de pensiones. Está pensado para elevar pensiones a los pensionados, pero es cuestionado por los que construyen pensiones, por personas como ustedes, personas jóvenes o tal vez un poquito de edad un poquito más avanzada, que tratan de proyectarse hacia el futuro y dicen, a ver, ¿cuánto me va a tocar? ¿Por qué este sistema es así? ¿Qué sentido tiene? Creemos, y Cecilia ya lo mencionó, que es hora de expandir la cobertura y mejorar el pilar, reemplazando la PBS y la APS con una pensión básica universal. ¿Y qué es una pensión básica universal? Es una pensión que es la misma para todos y que cubre a toda la población. Eso es lo que es una pensión básica universal. Y en esto hay otros países que tienen este esquema. Pueden haber diferencias en términos de los montos, pero la idea ya se ha aplicado a otros países. Este cuadro nos da una idea de cómo está funcionando el sistema que tenemos hoy día, en particular la APS. En este cuadro tenemos a los pensionados a marzo del 2021 por el sistema nuevo. Son casi 1 millón de pensionados. Esto no incluye a las personas que reciben solo la pensión básica solidaria, que son aproximadamente 400.000 personas. Tampoco incluye a los que están recibiendo pensión del sistema antiguo. Ellos también reciben aporte previsional solidario, pero en este cuadro está nada más que el grupo de pensionados del sistema nuevo, y aquí están ordenados y combiné a los hombres y las mujeres. Tengo solamente a las pensiones de vejez, por lo tanto dejé afuera aquí a las pensiones de invalidez y sobrevivencia, que son muy importantes en nuestro sistema, pero solo las pensiones de vejez, y organicé a todos los pensionados de acuerdo al número de años de cotización. Entonces aquí tenemos de 0 a 1 año, de 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15 años de cotización. Y estos son personas que ya están recibiendo pensión. El total, el stock de los pensionados de hoy. No, aproximadamente 1 millón, y lo que aquí es importante ver es que está para cada grupo el promedio de pensión autofinanciada y la suma de la pensión autofinanciada más la APS. Entonces, para los que están, que tienen pensiones bajas, el efecto de la APS es bastante importante. Prácticamente aquí casi duplica el promedio de pensiones, y en la medida que nos movemos hacia abajo en esta tabla, el impacto del APS sobre el promedio de la pensión tiende a disminuir. ¿Sí? Ahora, un punto que quiero que noten en este cuadro es que en Chile, el total de pensionados que tenemos hoy en día, solo el 18%, ¿están viendo la presentación? ¿Bien? Sí, ahora está correcta Sí, la se ve. lámina, es la que Ok. corresponde, sí. Perfecto. Solo el 18% ha tenido aportes de más de 30 años. Se dice que en cualquier sistema de pensión, menos de 30 años no logra producir una pensión completa. O sea, Chile, con ese tipo de argumento, con esa descripción, solo el 18% de nuestros pensionados tiene pensión completa, porque los demás no han aportado 30 años. Más aún, un 20% tiene menos de 10 años de contribución. En muchos países se necesita un mínimo de aporte para obtener una pensión. En Estados Unidos son 10 años. En otros países latinoamericanos, aún con sistemas como el nuestro,
si las personas no tienen, en algunos casos, 20 años, se les devuelven sus fondos y no reciben una pensión. En Chile, todo el mundo recibe una pensión por más mínima que sea, y a eso se le sube el aporte del Estado, pero un porcentaje muy alto tiene pensiones, tiene aportes muy pequeños. Ahora, quiero comentarles que si ustedes miran esta situación de pocos aportes, y voy a comentar un poquito qué es lo que hay detrás, se ha hecho más difícil con los años, porque los pensionados de los últimos 4 años tienen aún menos aportes. Pero voy a mencionar eso en un momento, porque lo tengo asociado a otra lámina. Ahora, ¿cómo cambiarían las pensiones promedio con una pensión básica universal de 6 UF por mes, que es lo que se ha mencionado? Esa es la línea de la pobreza. La misma tabla que teníamos hace un momento, ahora agrego una columna que es, teníamos hasta la pensión autofinanciada más la APS, ahora en vez de sumar la APS, vamos a poner la pensión autofinanciada más 6 UF en cada uno de estos grupos. Y vemos cómo la pensión promedio en cada una de estas categorías aumenta, ahora no por la APS, sino que por 6 UF. Y la mejora que se logra con una PBU de 6 UF, relativo a lo que se hubiera obtenido con la APS, es para todos los grupos. Y eso es muy importante de reconocer, porque uno de los problemas que tenemos con el sistema, con el pilar solidario hoy en día, es que está llegando muy levemente y muy tenuamente a la clase media en particular. Y esta pensión, esta PBU para todos, aumentaría las pensiones en promedio en 4,4 casi 4,5 UF, y llegaría a toda la población, digamos, especialmente en cada uno de los grupos, a los que, digamos, le elevaría a todas las personas en 6 UF en total. Hay gran aceptación y reconocimiento del valor de la PBU. Esta es la última encuesta CADEM de mayo, y un 82% de la población encuestada está muy de acuerdo o de acuerdo con una pensión básica universal, y esta aceptación es transversal, según sexo, según edades, según nivel de ingreso, según región o el área metropolitana, según cotice o no cotice, según todo tipo de categorías de la población. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de las lagunas? Hay muchas cosas, pero un fuerte factor es el empleo independiente. El empleo independiente que en el año 2008 ya la Comisión Marcel dijo tiene que entrar al sistema, tienen que obligarse a las personas independientes a cotizar. En Chile, como les digo, 1/3 del empleo es independiente. Y esto no es diferente que en otros países. En otros países también hay mucho empleo independiente. ¿Y cómo lo hacen otros países? Bueno, como lo sugirió la Comisión Marcel. Se cobra a los independientes al momento que pagan impuestos. El problema que tenemos en Chile es que la proporción de personas que pagan impuestos es muy bajo. Entonces, el trabajo independiente debe estar plenamente incorporado en nuestra mirada del empleo y en nuestra mirada de las pensiones. Y eso nos ha faltado. ¿Qué está pasando con la historia laboral de las personas? Y hablo de esto aquí porque la solidaridad del sistema tiene que entender qué es lo que está detrás de la construcción de las pensiones. Las personas se mueven a lo largo de la vida a través de distintos tipos de empleo. La rotación se da dentro del sector formal, trabajo dependiente, y también desde y hacia el sector formal, y también, por supuesto, dentro del sector informal. De todos los empleados, de todos los ocupados, en un momento del tiempo,
particularmente ahora, 2/3 de los ocupados cotizan. Y esta proporción ha aumentado desde el 50%, 54% hace algunos años, hasta el 2/3 hoy en día. Y esta distribución está muy marcada por el tipo de empleo. Hoy en día 90% de los ocupados dependientes cotizan. O sea, se ha descansado, la población descansa en el empleador que tiene la obligación a entrar las contribuciones. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Los trabajadores independientes en proporción al total de empleo se han mantenido más o menos en un 30% a través del tiempo. De ellos, una proporción creciente, que en el año 86, 9,5% de los trabajadores, los que estaban trabajando independiente, en forma independiente, 9,5% era afiliado. Hoy en día es casi el 30%. O sea, el porcentaje de los trabajadores independientes que ya se afiliaron, que son parte del sistema, es cada vez más grande. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que mucha gente sale del sector formal y se hace independiente, boletea, en fin, hay una serie de elementos detrás de eso, pero el punto es que una vez que son independientes, solo un porcentaje de alrededor de 5% entra a las contribuciones. Entonces, este empleo independiente es el que primeramente explica estas lagunas y por tanto el poder incorporar a través de los impuestos a todos a entrar cotizaciones es clave. Cosa que en Chile va a tener mucha dificultad de hacerse a no ser que nuestro sistema impositivo empiece a cubrir a más personas. O de otra manera tenemos que buscar formas o incentivos para que las personas independientes sí entren sus contribuciones. Entonces, tenemos un gran desafío como país de buscar soluciones para mejorar las pensiones y estas decisiones no pueden seguir esperando, aun cuando muchas de ellas sean incómodas. Yo creo que con esto puedo terminar mi ronda y nos abocamos a las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra. Ahora voy a abrir, les recuerdo nuevamente a quienes quieran hacer preguntas, hacerlo por el chat. Y voy a iniciar una primera pregunta que creo que puede ser para las dos. Y